Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es lunes 19 de mayo del 2025, una nueva semana de mercados comienza, siempre pensando que la semana pasada, la semana anterior dejamos todo arreglado, pero el lunes empezamos de nuevo con alguna cosa nueva. Básicamente, como para ir retomando hasta el viernes, teníamos un S&P que estaba ya 1,69 arriba desde el comienzo del año hasta el viernes, ¿no es cierto? Es decir, que después de toda la catástrofe que vivimos después del Liberation Day, ya teníamos al S&P arriba del agua. El oro, que el gran ganador del año, 21,77, pero en la última semana retrocediendo a los 3.200, que recordemos que habíamos tocado 3.500. El oil sí tuvo un cachetazo, pero arriba de 60 nuevamente, y el DXY, ¿no? El índice que mide el dólar contra una canasta de monedas, hace unos Wayful Talk atrás Federico nos explicó cómo está compuesto, también retrocediendo, pero acomodándose un poco a final de semana. Ahora, ¿qué pasó esta semana? ¿No es cierto? Porque arrancamos con los futuros para abajo, ¿no es cierto? El oro de nuevo para arriba y los bonos a 10 y 30 años subiendo la tasa. Ahora nos va a explicar Martín. Así que, ¿qué pasó? Lo que pasó fue algo que pasó al cierre del mercado del viernes, en el cual la agencia de información de calificación de riesgo Moody's, al cierre del mercado del viernes, dio la nota. Así que ahora estoy acá con Martín Estea y con Federico Rey para hablar de todo esto y de qué podemos esperar de ese downgrade, de esa baja en la calificación de nota que Moody's hizo ni más ni menos que a los Estados Unidos de América. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bien, nada, dejamos las cosas arregladas los viernes y el lunes nos levantamos con joda de nuevo. Sí. ¿Qué fue lo de Moody's? Efectivamente, la agencia calificadora de riesgo Moody's es una de las tres grandes agencias. ¿Cuáles son las tres grandes? S&P y Fitch y Moody's. Ok. Las tres se mueven en tándem generalmente, cuando una sube, la otra sube, y cuando trabaja, la otra baja y demás. Más o menos que dicen lo mismo, con diferente, porque cada una usa la calificación distinta. Sí, usan unas letritas distintas, está todo estandarizado después, pero sí. Es algo que hay que justificar. Tienen ¿no? todos escalones distintos con el mismo nombre. Hay que justificar los fees, sí, claramente. Lo que sucedió fue mucho menos espectacular de lo que suena. Okay. Suena gravísimo. No, es tremendo. Escúchame, la calificación se la bajan a países como Argentina, no a Estados Unidos. Sí. Tenemos los bonos más seguros del planeta, ¿no es cierto? ¿No es la primera vez que pasa? No es la primera vez que pasa. En su momento sí fue grave. Lo recordábamos hoy en el 2011. Okay. Se bajó la calificación de la deuda americana de vuelta de AAA a AA positivo. En este caso es la nomenclatura que usa Moody's. O sea, bajó un grado. Bajó un escaloncito. De la máxima seguridad a un poquito menos. A un poquitito menos. Esto lo hace porque el tema es lo hace por algo que todo el mercado conoce, algo que es súper obvio, que es que los déficits americanos son insostenibles y la deuda así no puede continuar. El tema es ese, que lo hace muy pero muy tarde. Fíjense lo que hablamos recién. La última vez no, porque se bajó también en 2023, pero durante la crisis financiera mundial más grande que se recuerde, bajaron la nota 3 o casi 4 años después del hecho. O sea, la crisis financiera fue en 2008 y esto se bajó en 2011. Sí. Bien a tiempo, just in time. Como es algo muy común, es una de las críticas que se les hace a las calificadoras de riesgo, que siempre van tardísimo. El riesgo que tiene esto siempre es que por ahí los grandes fondos de inversión no están dentro de sus reglamentos internos, no pueden tener algunos fondos, no pueden tener fondos que no sean AAA. Lo que sucede, esto también lo charlábamos, lo contó Fede hoy temprano, después de 2011, que hubo sí un sacudón muy importante en el mercado cuando se le bajó la calificación a la deuda americana. Yo tomé nota, una cosa, pero Sí. por esto dice Martín para poner en contexto. En el 2011, cuando cuando el S&P fue en aquel momento, en el 2011 fue S&P, le bajó, downgradeó, o sea, hizo un downgrade a la deuda norteamericana. En ese primer día, en un solo día, el S&P 500 cayó 6.5%. Y en los 20 días, o sea, dentro de los 20 días después de eso, 17. Y después la del 2023, porque ahora te voy a preguntar Sí. qué significa esto, qué podemos esperar. En el 2023, en el primer día apenas 1,5. Y en los primeros 20 días 5,5. Es decir, que la del 2023, si bien fue igual a la del 2011 e igual a la actual,
los efectos fueron diferentes, o sea, fue mucho menor la del 2023. ¿Y qué podemos esperar hoy o ahora después de esta baja? De vuelta, lamento de desilusionar, lamentablemente no, claro. No va a pasar nada espectacular ni para un lado ni para el otro, por esto mismo. A lo largo del tiempo, primero que nada, han perdido mucha credibilidad estas agencias y segundo, el mercado ya sabe que estos tipos van muy tarde. De hecho, cuando vos lees el informe que saca Moody's, no están diciendo nada extraño, nada de lo cual no se hable hace muchos años, que el déficit así como está, la deuda es completamente insostenible. Claro, lo que venimos trabajando acá, es decir, un déficit fiscal, que justamente vamos a hablar ahora, lo que se está tratando también ahora en el Congreso Federal norteamericano, el tema del déficit fiscal, y el otro la crisis de deuda, que como venimos diciendo hasta acá, si algunos se perdió algunos de los anteriores Way Full Talk, en este año renuevan 1/3 de la deuda. Sí. O sea, esto es lo que marcó Moody's y por eso el downgrade. Sí. Para ver un efecto real y algo práctico en el mundo, lo que tendría que pasar, que ya no pasa, es que los fondos estos se vean obligados a escupir bonos que no sean AAA. Lo que sucede es que después de 2011 modificaron todos sus reglamentos internos para que se siga considerando a los bonos americanos como libre de riesgo, por más que las calificadoras digan lo que digan. Es tremendo esto, porque a veces uno no tiene en cuenta todos estos pormenores, estos detalles, pero claro, los administradores de fondos juegan y son los que mueven la mayor cantidad de dinero del mundo. Entonces, claro, al cambiar esa pequeña, digamos, cláusula en un contrato, ¿sí? Ellos ya no tienen la obligación de salir a vender la deuda porque la deuda sigue siendo buena. O sea, ligeramente la pusieron sobre la mesa todo esto y lo pusieron sobre números. Pero lo cierto es que en el 2011, como esos fondos no podían tener deuda que no fuera AAA, salieron a escupir y por eso la caída tan grande. Lo que me está diciendo de alguna manera es que hoy no va a pasar nada espectacular. No debería pasar nada, ya todos los fondos han modificado sus reglamentos para evitar este tipo de cosas, porque nadie, por más que le bajen la calificación a los bonos americanos, nadie espera que no haya, que haya un evento de default, que haya impago. Bueno, está bien, me sacó el tema. Al final traje una catástrofe, no pasa nada, pero entonces hablemos ahora de otra catástrofe, que es la guerra comercial. Y la guerra comercial, a mí me gusta más. tenemos que la semana pasada, nosotros veníamos trabajando acá y lo que queríamos saber es qué era un acuerdo, ¿no es cierto? Y encontramos un acuerdo cuando Estados Unidos con UK hace un acuerdo comercial, que primero, el acuerdo no era acuerdo, era un acuerdo marco, la primera cuestión. Y la segunda, que ese mínimo de 10% no se sacaba. O sea, aparentemente había algunas excepciones, pero que no se sacaba. Esto también sale a denunciar la comitiva coreana la semana pasada, el jueves pasado, cuando dice, bueno, mirá, no tengo ninguna esperanza, ninguna expectativa de que Estados Unidos elimine ese 10%. Quiere decir que estamos hablando de ahí para arriba. Sí, eso quedó, estuvimos leyendo bastante esta semana. El 10% queda sí o sí. Lo que se está negociando ahora es, Estados Unidos no hace ofertas, Estados Unidos recibe ofertas. Y si le parece que es buena la oferta, te deja el 10, y si la oferta no le parece buena, pasados estos 90 días, deberías volver, si no se arregla otra cosa, a la tarifa base. Lo que me está diciendo es que dentro de 90 días tenemos joda de nuevo. Sí, si no se llegan a acuerdos que no se van a poder, o sea, si no le podés ofrecer algo a Estados Unidos que Estados Unidos quiera, te va a volver esa tarifa. Claro, porque lo que salió el viernes es que Estados Unidos, la administración de Trump, mandó cartas a todas las potencias, ¿no? Dando cuenta de cómo quedaban las cosas en principio. Porque claro, acá lo que venía diciendo Martín, los Way Full Talk pasados, es imposible negociar con todos los países en 90 días. Entonces, de alguna manera tenemos una cuestión ahí que es de tiempo. Se estima un acuerdo del estilo, lleva entre 6 y 18 meses, 90 días, imposible. Así que, digamos, lo que tenemos ahí es que no hay gran avance tampoco. No hay gran avance y lo peor de todo es que no se ha llegado a ningún acuerdo con nadie. Con China simplemente se pusieron de acuerdo a ir un status quo ante Bellum y volver todo para atrás, pero no hubo un acuerdo comercial de ningún tipo. Y con el Reino Unido fue un acuerdo muy... El principal aliado es como más simbólico, ¿no? Sí, pueden bajar barreras fitosanitarias y un par de cositas más y no mucho más, y con la tarifa del 10 que quedó. Y con el compromiso de ellos mejorar la calidad de comida que le mandan también. Muchos países, lo que estaba viendo es que si les quedaba la tarifa, si la tarifa no era 100 y pico %, teniendo en cuenta las concesiones que iban a tener que hacerle a Estados Unidos para mantener ese 10%, los países están diciendo, bueno, la verdad me conviene tener una tarifa del 40% antes de que hacer todo este tipo de concesiones. Aclarando que UK justamente es un país que no tiene superávit comercial con Estados Unidos, ¿no? El superávit lo tiene Estados Unidos, claro. Por lo cual parece era más sencillo, medio redundante que se pongan de acuerdo. Y con China parece más un tema de mantener vivos los canales de comunicación y que no sea una verdadera catástrofe comercial global, ¿no? Pero tampoco hay mucho... Tampoco se han arrimado
totalmente las posiciones hasta el momento. Sí, lo que queda claro es que es una política meramente recaudatoria que no busca un cambio global en la economía ni nada. Sino no es tan comercial, sino como fiscal el tema, pareciera ser, como tal cualquier las cosas. Ahora, la semana pasada nosotros vimos que Trump anduvo por Medio Oriente, ¿sí? Y nosotros conocemos a un Trump que es ferviente defensor de los intereses de Israel, ¿no es cierto? Lo vemos cuando los apoyó la guerra, pero la semana pasada como que Israel no existió y estaba todo el enfoque en los países árabes. Y hasta el punto que se deslizó sobre la mesa hasta un potencial acuerdo de USA con Irán. Sí, el acuerdo que se ve muy difícil que se pueda llegar a lograr. Sí, porque Irán no quiere dejar de enriquecer uranio. Ellos dicen que es para su política energética. El problema es que de tener una central nuclear a una bomba atómica hay 5 centímetros y es muy sencillo para cualquier país que tenga energía nuclear tener una bomba atómica. Entonces, por ese lado se ve muy pero muy difícil. Estados Unidos amenaza con lo único que tiene para amenazar a Irán, que es con sanciones al petróleo crudo. Y Irán dice, bueno, si yo no puedo exportar petróleo, acá nadie exporta petróleo. Y lo que dijo Irán es que puede cerrar el estrecho de Hormuz. Que es una amenaza, sería la opción nuclear de Irán, sería lo más grave que pueden hacer. Sería muy irreverente, sería una falta de respeto gigante para todo el mundo. Para todos los demás. Hay que ver si se atreven, sí. Sí, que circula el 30% aproximadamente del crudo diario del mundo. Sí, tremendo. Yo lo que digo es por qué nosotros llamamos a la noticia, y bueno, porque puede ser que si Irán entra al mercado de petróleo, el petróleo se ve afectado en su precio, ¿no es cierto? Por mayor. Sí, valga la aclaración, los barriles, de acuerdo a los datos que hemos visto, están circulando. Parece ser más una retórica hasta el momento de las sanciones de Trump y Estados Unidos a Irán. Todavía no está blanqueado, pero circulan. Digamos. Claro, circulan. En el peor momento de las sanciones, en la primera administración, Irán exportaba algo así como menos de 500.000 barriles diarios. Lo que sucede con esto es que Irán, los barriles circulan, pero en el mercado negro. Sí. Y esto es muy fácil de parar porque además todo el crudo de Irán sale de un solo lugar que es muy angostito. Además, estrecho, totalmente. Claro, es cuestión de poner un par de barcos ahí adelante y controlar que no pase nada. Y es que muy barato. Un bloqueo, digamos. Sí. Bueno, venimos con cosas que no llegamos a ningún puerto, ¿no? Ya lo de Moody's, lo del progreso de la guerra comercial, pero acá siempre como que la vez de todo este asunto no deja de ser Powell. Y el jueves pasado Powell hizo algunas declaraciones, sobre todo en el marco estamos en un periodo de que se empieza a tratar de nuevo el Monetary Policy Framework, que es una suerte de política monetaria a nivel macro, ¿no? Que se hace para adelante con un overview, con una mirada a 5 años, y que esto también, Martín, dio que hablar. Sí, súper interesante lo último de la Reserva Federal y de Powell. Esto tiene que ver con la política que tiene la Reserva Federal para alcanzar sus objetivos de inflación, que es el Inflation Targeting. Los tipos ponen un objetivo de inflación que está clavado hace muchos años en 2% al año, hace mucho no lo cumplen, no importa. Es un número que por ahí parece poco importante, pero es un número que afecta mucho, por ejemplo, los precios de los bonos. Si vos mirás ponerle el rendimiento de un bono a 10 años, la tasa que ves a 10 años, lo que significa el precio ese es cuál es el nivel que deberían tener en promedio las tasas de interés durante 10 años para alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Lo que sucede ahora es que, ¿qué considera la Reserva Federal como inflación? Porque la Reserva Federal considera inflación un cambio de precios sostenido a lo largo del tiempo. O sea, la inflación es un delta, es una variación, digamos. Eso es lo que la Reserva Federal considera inflación. Entonces dicen, bueno, si yo tengo un salto de precios de un año, de un día, perdón, por las tarifas puede ser o por lo que sea. Lo que está pasando ahora. Me provoca un salto en la inflación, por decir cualquier cosa, del 2% en un día, yo ya quedé fuera del objetivo de inflación y no lo voy a poder alcanzar. Entonces, de alguna manera, no es que agrava, sino que de alguna manera también flexibiliza el concepto. Lo que Powell dice es contradictorio que yo tenga un objetivo en 2% cuando tengo un salto de precios en un mes, probablemente del 2-3%, ya me saca de la cancha y no tengo herramientas yo para contrarrestar esto. De hecho dice, yo no puedo subir las tasas de interés porque suben los precios un día. Yo necesito ver aumento sostenido en el tiempo. Está clarísimo. Lo que decíamos el viernes, al cierre del mercado, Moody's, ¿no? Dio una baja de calificación a los bonos norteamericanos. Ahora, ¿cuáles eran las razones? Decía Moody's, la crisis de deuda, lo mencionamos, y el deterioro fiscal. Y a esta también tuvimos las palabras del secretario Bessent del domingo, que salió a charlar del tema. Y a lo del House Budget Committee, que de alguna manera
empezó a aprobar este plan que había presentado Trump en un momento. Sí. Bueno, para recapitular sobre el tax bill que terminó saliendo hacia el fin de la semana pasada, lo más importante es, hay algunos recortes de impuestos a ciertos sectores de la población. Se va a intentar recortar el gasto en 1.5 trillones de dólares a lo largo de una década, con lo cual sería aproximadamente 140.000 millones de dólares por año, algo que no debería ser mella en el déficit fiscal, porque están esperando gastar más, dado que además el tax bill incluye un pedido al Congreso para aumentar el techo de la deuda en 4 trillones de dólares. Es tremendo, porque claro, vos decís, bueno, van a achicar, sí, de acá a 10 años, y medio que entre que después de lo que crece también los gastos, termina medio que salimos empatados. Entonces, digamos, es más, algunos estaban haciendo cuentas de que esto podría significar este primer año casi un 9% del PBI de déficit. Sí, ellos heredaron un 6,4. Son 36 trillones de deudas, la mitad se está roleando este año al 4,5%, hay que hacer la cuenta. Exactamente. Sí. Entonces, esto sumado a las declaraciones de Bessent del fin de semana, que estuvo en varios canales de televisión de Estados Unidos, donde ya, digamos, su manera de abordar el tema cuando le preguntan sobre el déficit fiscal y la deuda y el producto ya no es tanto sobre el recorte de impuestos, perdón, sobre el recorte de gastos, sino que utiliza algo que se escucha mucho en Argentina desde hace muchos años, que es la única manera de estabilizar la relación deuda-producto es creciendo. Creciendo, claro, bueno, ese... Es algo que en los emergentes por ahí funciona porque crecen al 10 los emergentes. Eso obviamente deja de lado, no tiene en cuenta que con cierto nivel de gasto, cierto nivel de deuda, que también implica cierta presión tributaria global en la economía, hace que el sector privado esté cargando una mochila muy pesada y que no crezca de la forma que el policymaker de turno está Es decir, la motosierra americana es menos fuerte que la argentina y en lugar de buscar bajar gasto, va a tratar de aumentar ingresos con crecimiento. Eso es lo que el mercado de bonos viene olfateando desde el principio de año, semana tras semana, por eso es como que las tasas no aflojan. Vos de alguna manera les das a este amanecer de futuros bajos un poco de esas razones. Sí, yo creo que no fue tanto durante el fin de semana el tema de la calificación crediticia, sino lo que Scott Bessent estuvo diciendo el sábado y el domingo. Les dejamos a ustedes esta semana por delante. Es una semana de pocos datos los que tenemos por delante. No se parecen nada a la semana anterior o la otra. Esta es una semana media aburrida en datos, pero le dejamos todos estos temas, ¿no? Lo de guerra comercial, sin muchos avances. Lo de Moody lo explicamos, creo que de alguna manera, la mejor manera que pudimos. El tema de Powell, que esto sí tiene otra complejidad. Veremos qué sale de eso. Esto es algo que se va a empezar a discutir. Y obviamente el temón, que yo ya les dije, esto va a ser la vedette de los próximos meses, el tema del déficit fiscal. Así que agradecidos otra vez por habernos acompañado y buenas ruedas para lo que viene.